Acá estamos, señores, en Código Político. Juan Carlos Alderete. ¿Está bien de la corriente clasista combativa? No, soy uno de los integrantes de la Mesa Nacional. Pero somos muchos. Es el más conocido. Somos 64 los integrantes a nivel nacional de la Mesa de Conducción de la corriente clasista y combativa. Ustedes están en todo el país. Sí, sí. Ustedes están en el conflicto de Kraft. Sí, sí. Tenemos mayoría en la comisión interna. En la comisión interna. Muy bien. Gracias por estar acá. Por favor. Toti Flores, diputado por la coalición cívica. Sí. Viene del movimiento desocupado de La Matanza. Sí, uno de los más viejos de los movimientos desde el creado en el 95. 95. A ver, nosotros teníamos el dato, y creo que está bien el dato, que el primer piquete, del cual se tiene recuerdo, desde el año 96 en Cutralcó, con la gente que reaccionó por el desmantelamiento de la planta de YPF en ese momento. Sí, fueron... Su movimiento es anterior a eso. Sí, las ollas populares que dieron origen al movimiento de trabajadores desocupados vienen desde el 95. Ajá. En el 96 se funda el MTD, que fue del conurbano fundamentalmente, y posteriormente las pobladas de Cutralcó y Jujuy dieron visibilidad. Sí, por ahí. Sí, claro. En el 97 hacemos el primer piquete en el conurbano bonaerense, que era difícil. Porque En La Matanza. En La Matanza, ¿no? Es así. ¿Estaban con Delía estaba en esa época con usted? ¿Por ahí? No, Delía todavía no. Delía después apareció. Sí, sí. Delía- Estábamos Delía- con Juan Carlos, eso sí. Estaba con Juan Carlos. Gracias por estar acá usted también. Gracias. Mire, a la gente le vamos a decir, vamos a repasar muy rapidito este tema que a los porteños, por lo menos a muchos porteños, los tiene tan irritados, que es los cortes de las calles, porteño y Gran Buenos Aires, corte de calle, etcétera. A ver, tenemos un registro hecho con un estudio del Centro para la Nueva Mayoría, con cuántos cortes hubo en los septiembres. A ver, ¿qué nos da? Los cortes realizados durante el mes de septiembre fueron 95 en el año 2001, 100 en el 2003 y más de 112 en este año. Septiembre caliente, ¿no? Septiembre movido, 112. El dato que tenía Nueva Mayoría, sobre el cual armamos este trabajo, es de hasta comienzo de esta semana. Esta semana hubo 43 cortes más, con lo cual estamos Desde el viernes pasado hasta hoy jueves. 43 cortes en todo el país. Así que tenemos, por mucho, el septiembre más conflictivo o más combativo, dirán nuestros invitados, desde el 2001. Incluido lo de la gran crisis, ¿eh? Sí, señor. ¿Quiénes hicieron los cortes? A ver, director. Las manifestaciones de septiembre del 2009 fueron realizadas por movimientos sociales en un 33%, por agroindustriales en un 15% y por los trabajadores en un 14%. La torta, claro, la torta no da 100, hay otros movimientos, que tienen que ver otras protestas realizadas por estudiantes, por organizaciones barriales diversas, hasta un corte ayer por el tema de la protesta por el horario en que quieren cerrar los boliches en la provincia de Buenos Aires, pero básicamente Taxistas, tenemos movimientos sociales, trabajadores y la protesta del campo. ¿Dónde se realizaron las manifestaciones? ¿Es un problema solamente de Capital y Gran Buenos Aires? A ver. Los lugares en los que se realizaron los cortes fueron Capital Federal el 30%, en Buenos Aires el 22% y en el resto del país 48%. 48% de los cortes en el resto del país, y esto decíamos Eduardo y decíamos con nuestros invitados, tiene muy poca visibilidad. menos visible. Muy poca visibilidad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque es consecuencia de la política del gobierno nacional, que le aplican muchos gobernadores y muchos intendentes, que quieren tapar esa realidad, es decir, a partir del índice del INDEC, que nos quieren esconder, es decir, la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo, es decir, eso es una cosa permanente. Creo que del gobierno nacional y algunos gobernadores y algunos intendentes hay una hipocresía enorme, porque primero tienen una política, porque la única forma para que nosotros seamos visibles es hacer las cosas que estamos haciendo. Es decir, no nos gusta a ninguno de cortar las calles, de movilizarnos, de molestar a un tercero. Creo que estamos caracterizados igual que el campo. El campo, el año pasado, es decir, tuvieron la necesidad y la obligación de salir y mostrarse esa realidad, porque parecía que el campo no existía. Es decir, y en el caso nuestro también. Es decir, consecuencia de las políticas implementadas del gobierno nacional que no quiere resolver la indigencia y la pobreza, ¿no? Ahora, Flores, usted comentaba recién que las primeras experiencias piqueteras, por lo menos de su distrito, en La Matanza,
vienen de allá del 95, dijo usted, más o menos. Sí, y creo que tiene que ver con esto que Juan Carlos... pero lo que le quería preguntar era, a ver, esta práctica que se ha generalizado, en verdad, al margen de la exposición, ¿ayuda a solucionar cosas o no ayuda? Porque da la impresión que brotan, y bueno, la impresión de que hay más implicaría que en verdad no es una fórmula de solución. El tema tiene que ver con que la desocupación dejó fuera del aparato productivo y también de las formas tradicionales de lucha a millones de trabajadores en la década del 90. Y estos millones de trabajadores no eran visibles, más eran tapados y decían... 95 estamos hablando cuando el país estaba en el primer mundo y el dólar 1 a 1 y no había desocupación, y los desocupados que habían dado toda su vida para construir el país eran considerados vagos. Digo, esta modalidad del piquete visibilizó el tema de la desocupación y se transformó en un método que fue muy importante, por lo menos para seguir pensando en que era posible vivir, porque el tema del piquetero es un tema muy profundo. Uno no sale a la ruta el primer día, fíjese. El conflicto de Terrabuzzi, después de 30 y pico días de estar en el conflicto que viene desde el tema de la gripe A, recién salen y cortan toda la Panamericana y el Ministerio de Trabajo actúa efectivamente a partir de este corte. En el Chaco yo le contaba que acompañé la movilización que hicieron los hermanos originarios y estuvieron 34 días en la plaza de Resistencia, y la verdad que no eran gente traída por el choripán ni nada, vinieron caminando 220 kilómetros y el gobierno lo deja y ya es parte del paisaje, porque de alguna manera saca también fruto de esta mala imagen que tienen los piqueteros para decir, y en algún momento cuando reprime intenta de alguna manera ganarse la consideración pública, donde sectores de la clase media por supuesto están en contra del piquete. Nosotros por supuesto con Juan Carlos siempre tratamos de hacer, en el 2001 había una polémica si había que cortar toda la ruta o no, siempre hay que ser creativo en esto, porque el piquete tiene que ser una relación con el... ¿Qué significaría ser creativo? Dentro de lo que es un corte o un bloqueo. Hablar con la gente que pierde un poco de su tiempo, explicarle cuál es la situación en que nosotros estamos, porque no hay otra forma de expresar qué está pasando con la pobreza. Hoy fíjese que una voz tan potente como la Iglesia tampoco es tenida en cuenta. Se le cuestiona que haya un 40% de pobre. Eso es evidente, que la pobreza avanza y que estamos casi a los niveles del 2001, y también es evidente que avanza la violencia, porque cuando es ninguneado como el campo, cuando es dejado de lado, cuando no es tenido en cuenta, entonces nos queda otro camino que la violencia. Y por supuesto que hay algunos que se aprovechan, por supuesto que... Sí. Pero la gente... Aquí hay algunos que se aprovechan. Y hay de todo en un piquete, es muy difícil salir a la calle, no se sabe en qué va a terminar, por eso es sumamente peligroso. Y yo creo que nosotros tenemos que... También a mí me parece que la ciudadanía tiene que comprender esta situación. El gran paso que podemos dar como ciudadanos es poder comprender que para combatir la pobreza no solamente tienen que salir los pobres, sino que tienen que haber otros sectores que lo acompañan. La cuestión de la dignidad no se construye desde uno saliendo a luchar, es desde el otro comprendiéndolo, la dignidad se construye con otro. Alderete, ¿alguna vez ustedes en el principio del gobierno de Kirchner estaban de acuerdo con el kirchnerismo, como muchos otros movimientos sociales y piqueteros que terminaron del lado kirchnerista? Yo represento alrededor de 60.000 compañeros en todo el país, y por supuesto de que hay distintos pensamientos. La inmensa mayoría de mi organización, los compañeros al principio de este gobierno, como ha generado una expectativa muy grande, yo tenía la obligación de acompañar a mis compañeros en esa expectativa. Yo no lo creí en ningún momento, porque desde el primer momento empecé a decir, hay que ver lo que hace, no lo que dice, porque dice una cosa y hace otra. Es decir, te amaga con la izquierda y te pega con la derecha. Es decir, y en eso es que tuve que acompañar a mis compañeros en esa expectativa. Pero lamentablemente la realidad que lo golpea tan crudamente, por suerte mis compañeros empezaron a dar cuenta de que no era un gobierno popular, no era un gobierno de izquierda, no era un gobierno que iba a resolver los problemas, más de izquierda, de derecha, como sea, pero el problema que no le resuelve el problema de fondo en el cual ellos están atravesando, ¿no? Ahora, le pregunto a los dos, una reflexión de lo que dijo la presidenta, que después de mucho tiempo, diría, no por la presidenta, por el matrimonio en general, la presidenta Cristina Fernández hizo casi una exhortación antes de ayer a organizarse de una manera
tal que no sean los cortes la única forma de protesta y que no se vulneren derechos de terceros. Una hipocresía tremenda, doble discurso. Sencillito, ¿eh? Una hipocresía tremenda porque consecuencia es que nos empujan a hacer lo que venimos haciendo. No es consecuencia de otro. Hipocresía tremenda porque para el discurso es para que uno haga una interpretación, nosotros también tenemos derecho porque habla del derecho de otros. Es decir, creo que ninguna Cámara hasta hoy, de la justicia, ha podido también decir cuál es el derecho que está por encima del otro derecho. Si el derecho humano, el derecho a la vida o el derecho al libre tránsito. Es decir, tampoco le vamos a dar la responsabilidad a la justicia del poder político, ¿no? Es decir, creo que es una hipocresía enorme lo que hace este gobierno. Yo creo que es una provocación también decir esto, porque de verdad el programa que lanza de inclusión, empleo